Bueno, muy buenas noches para todos los que están del otro lado. Y es difícil comenzar con mucho ánimo, muchas ganas, por así decirlo, después de haber escuchado dos historias de vida donde hubo tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero sí me motiva y creo que nos motiva a todos los que estamos acá el decir, wow, qué cambio. El decir, qué impresionante lo que puede hacer Dios en un corazón que se entrega. En decirte a ti que estás del otro lado, mirá, Dios tiene algo para ti. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere tomar tu vida. Dios quiere cambiar esa situación que estás pasando. Tengo una palabra escrita acá, cielo. Creo que cuando hablamos del cielo en estos días es muy nombrado por un tema de lluvia, ¿no? Por lo menos ayer acá yo no estaba, pero en un abrir y cerrar de ojos, un temporal. ¿Pero te has puesto a pensar alguna vez en la eternidad? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en este lugar? Quiero leer un pasaje, pero antes de leer ese pasaje, Jesús manda a sus discípulos a que vayan por las ciudades. Y voy a leer cuando ellos vuelven. Pero quiero preguntarte algo, a ti que estás escuchando, que estás viendo, y a los que están acá presentes, que hemos venido con un grupo reducido este año. ¿Cuál fue el momento que más te impactó para bien, que más alegría te dio en tu vida? Mientras que van pensando, gracias a Dios, hace poco fuimos padres con mi amada esposa, que le mando un saludo, y cada poco tiempo viene esa imagen allí en la cesárea y esa hija saliendo, ¿no? Y emociona. Y en lo personal ha sido de las experiencias que más emoción me ha dado, que más alegría me ha dado. Y tal vez alguno ha tenido una experiencia con un trabajo, una situación familiar, un problema económico, de esos momentos que nos quedan marcados de alegría para toda la vida. Ahora te quiero preguntar a una otra cosita. ¿Has tenido algún momento donde has visto el obrar de Dios? Donde has visto en gran manera diciendo, acá está Dios, no cabe duda. Esto lo hizo Dios. Saben que muchas veces las personas asisten a distintos tipos de iglesia y llegan a tener lindas experiencias acerca de Dios. Pero se quedan ahí. Y disfrutan de eso, pero se quedan ahí. Y Jesús, en el pasaje que quiero hablar, nos va a hablar de lo más importante que puede llegar a pasar una persona, que no es el nacimiento de una hija, que no es la solución económica, que no es ver un milagro extraordinario de Dios, sino que hay algo más profundo. Y quiero invitarte en esta noche a pensar en eso. Si tienes una Biblia, te quiero invitar a que vayas al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer algunos versículos en esta noche. El Señor Jesús es el que está enseñando allí. Como dije al principio, había enviado a sus discípulos por distintos lugares. Y si no tienes Biblia y quieres una y vives aquí en la ciudad del Chuy, queremos hacerte llegar una. Con protocolo de por medio, con todos los cuidados necesarios, pero creemos que la palabra de Dios, como pasó en la vida de Pablo, puede transformar tu corazón. Que en medio de tanto sufrimiento y de un vicio tan fuerte como el alcohol, como escuchábamos también, la palabra de Dios tiene poder sobre esas cosas. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 16, dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepte el mensaje de ustedes, Jesús está hablando, me acepta también a mí. El que lo rechace a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Jesús es muy claro. El que rechace este mensaje, me rechaza a mí, dice Jesús. Y por lo tanto, rechaza a Dios. Entonces, muchas veces creemos en Dios, pero no aceptamos el mensaje de Jesús, lo que Jesús enseñó. La Biblia dice que Jesús
vino sobre la tierra y que hizo milagros tantos que si quisiéramos escribirlos en los libros no darían las hojas que hay en el mundo para escribirlo. Pero Jesús enseñó, Jesús habló y Jesús les mostró a la sociedad de aquella época la falta que tenían ante Dios, pero que Él era el mediador, el enviado por Dios entre Dios y los hombres. Y qué bueno pensar que este es el mensaje de Jesús, que son estas buenas noticias donde se nos muestra nuestra condición de falta delante de Dios, donde se nos muestra que por nuestro pecado, y como dijo el mismo Señor Jesús, es que el que esté libre de pecado, en esa famosa frase que todos recordamos, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura que nadie pudo tirar ninguna piedra y que todos se fueron. Porque yo tengo pecado. Porque usted tiene pecado. Porque si nos comparamos con Dios, que la medida de comparación, nos damos cuenta de que no le llegamos ni a los tobillos, como se dice normalmente. Y Jesús dice, bueno, el que acepte este mensaje, me acepta a mí, acepta a Dios y por lo tanto va a tener una vida eterna en el cielo. La Biblia cuenta que estos 72 discípulos, un grupo más grande que tenía Jesús, dice en el versículo 17, regresaron y le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y yo pensaba al leer este pasaje, qué momento el de los discípulos, que salieron a hacer milagros, a sacar demonios sobre las personas y volvieron llenos de alegría. ¿Qué momento habrá sido para 72 personas, un grupo grande, ver la mano de Dios obrando? Pero Jesús le va a decir algo totalmente inesperado. Y esto es lo que quiero que reflexionemos. Que lo más importante no es un milagro. Buenísimo si pasa. Alabamos a Dios por eso. Que lo más importante no es que Dios responda con una solución familiar. Que lo más importante no es que Dios responda en una situación que estoy pasando. Que lo más importante es otra cosa. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús y quedó aquí en la Biblia. Y por eso te pregunto a ti, delante de Dios, para ti, ¿qué es lo más importante? Tal vez has pasado por lugares donde, como escuchábamos hoy, has estado con los espíritus malos, como dice la Biblia, con los demonios. Tal vez has pasado por lugares donde se reúnen y hacen ciertos milagros, pero todo quedó ahí, porque hay algo más profundo que eso. Y entonces el Señor Jesús les dice allí en el versículo 18, sí les dijo, vi a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero, y ahí está la clave, ahí está el punto principal, y ahí está el pero de tu vida y de mi vida. Dice la Biblia en un pasaje tan hermoso como el libro de Romanos capítulo 2, que Dios hace todo lo posible, parafraseándolo, para que nosotros vayamos a Él, ya sea dándonos bendición o ya sea llevándonos a la aflicción, como escuchábamos esta noche. Porque lo más importante no es un milagro, no es una solución a ese problema, hay algo más profundo. Y quiero invitarte en esta noche, en estos pocos minutos, a pensar en tu alma, a pensar en tu eternidad. Y dice allí en el versículo 20, pero las palabras de Cristo, no mías, no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. Jesús le dice, ustedes pueden hacer muchas cosas que yo les doy ese poder, pero lo principal, la esencia, la base,
es que su nombre está escrito en el cielo. Me gustaría preguntarte si en este cielo, si en el cielo que la Biblia habla, que es la morada del Dios santo, santísimo, donde dice la Biblia que allí no entra pecado ninguno, si allí está escrito tu nombre. Algunos se estarán preguntando, y bueno, ¿y cómo puedo hacer para que mi nombre sea escrito? ¿Dónde tengo que firmar? No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Bueno, pero debe haber alguna forma de que Dios escriba mi nombre. Si doy algo a la iglesia, si voy a tal iglesia, si rezo, si hago tal acción. Y la respuesta es que no. Que no tenemos ninguna forma para que nuestro nombre aparezca aquí escrito. No hay forma. Y quiero repetirte una vez más. Podemos pasar por momentos donde veamos a Dios. Pero eso no es la esencia. Eso no es el punto principal. El punto principal es dónde vas a pasar la eternidad. Hay un famosísimo versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Tal vez alguno se esté recordando, si pierde su alma. Y yo pensaba, ¿de qué me sirve a mí ver tantos milagros, pasar por tantas grandes experiencias, si en mi alma no hay Dios? Si en mi corazón no hay perdón, no hay salvación de Dios. ¿De qué me sirve a mí ir, hacer, venir, si Dios no me ha salvado? Quiero invitarte a pensar en esta noche en esto. A pensar en esta eternidad. A pensar de que, como dije hoy, el cielo, la morada de Dios, es un lugar santo y no podemos entrar. Y nuestro pecado, dice la Biblia, nos ha separado, nos ha alejado, nos ha echado de la presencia de Dios. Pero hay perdón, pero hay restauración. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Qué habrá sido ese momento la cara de los discípulos, no? Ellos con toda la alegría, Señor, hasta los demonios nos hacen caso. Señor, mirá todo lo que nos pasó. Y Jesús le dice, no, eso no es lo clave. Eso no es lo principal, ese no es la alegría. Lo que realmente importa es que tu nombre esté escrito en el cielo. Y quiero preguntarte a ti, si tienes la seguridad de eso. Una de las cosas interesantes del cristianismo, la verdadera fe de Dios, y no es porque estemos acá, la verdadera fe, ya sea acá, en otra ciudad, en otro lugar, es que Dios promete en su palabra seguridad. Seguridad para aquellos que son sus hijos y que su nombre está escrito en el cielo. Muchas religiones prometen una seguridad parcial. Tú puedes llegar al cielo siempre y cuando cumplas esto. Tú podrás llegar al cielo siempre y cuando te mantengas fiel en esto. Podrás llegar al cielo si vienes acá. El día que dejes de venir no llegarás. Y la Escritura dice que la salvación no depende de nosotros. Es una obra que Dios hace y que es eterna y para siempre. Que nosotros debemos realmente creer en eso y Él nos salva. Que no va a depender de nosotros en el sentido de decir, bueno, yo la guardo, la cuido, la tengo por ahí. No. Pero la pregunta es, ¿hay salvación en tu vida? ¿Hay salvación? Escuchábamos esa hermosa canción, ven, te necesito para que me des sentido. Querido, Dios te quiere dar un sentido. Y luego decía, a este triste corazón, ¿tienes un corazón triste? Ven, ven a Jesús. Lo más importante es dónde pasarás tu eternidad. Y estoy seguro que si eres un hijo de Dios y te has alejado, es tiempo de volver. Porque tu nombre está escrito en los cielos. Y si realmente eres hijo,
nadie lo podrá quitar de allí. Un gran abismo entre Dios y nosotros, entre ese cielo y el nombre de cada uno de nosotros. Pero una cruz que hace la unión entre el Dios eterno y cada uno de nosotros. A la edad de 13 años entendí eso y lo creí. Y por eso, no por mis acciones, por lo que dice la Biblia, estoy seguro de que mi nombre está escrito en los cielos. Y quiero invitarte a que tengas esa misma seguridad de una vida eterna con Dios. De que puedas mirar esta cruz y pensar en la salvación de tu alma. Y dice la Biblia, hablando acerca de Jesús, que Él, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestros pecados. Ahí está el punto. El Cristo sin pecado fue muerto por mi pecado y por el tuyo. Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Sí, yo he creído, podrás decir, pero es un creer de corazón, de seguirlo. Es un creer que te da esa seguridad de que un día te perdonó. Es un creer donde reconociste la maldad delante de Él. ¿O es un creer como creemos a tantas cosas, según nuestra conveniencia? Jesús dijo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Y luego dijo en ese mismo pasaje, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Querido, hay esperanza, hay perdón y hay una eternidad junto con Dios. Y quiero invitarte a orar y a cerrar los ojos allí donde estés. De donde estés escuchando, que cierres tus ojos y que hables con Dios. Y tal vez alguna vez hablaste con Dios y creíste en este Cristo. Y sabes que desde allí tu nombre está escrito, pero hoy te has alejado como un hijo de ese hogar. Y que pueda ser un buen momento de decir, Dios, quiero volver, perdóname. Y quiero disfrutar de saber que mi nombre está escrito en el cielo. Pero tal vez hoy es la primera vez que has entendido esto, la realidad nuestra ante Dios, que por nuestro pecado nuestro nombre no está escrito en el cielo. Pero que si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por lo que hemos hecho y creemos en este Cristo como el único mediador, Él nos puede salvar. Él nos quiere salvar y Él te va a salvar. Y dile ahí en tu corazón, Dios, yo creo. Perdóname por mi pecado y te pido que me salves. Y Señor, queremos pedirte por cada uno de los que hemos escuchado esto, que hemos leído tu palabra, que tú nos ayudes, oh Dios, a entender que lo más importante y la principal alegría que tenemos es saber que somos tus hijos. Gracias, Señor, por tus palabras, gracias por las vidas transformadas y gracias que en Cristo se cumplieron todas las promesas. Y que ese gran abismo, ese ancho mar que había entre tú y yo, la cruz lo sacó. Rogamos, Señor, para que bendigas a cada uno de los que han escuchado. Que los guardes, Señor. Que los protejas. Y que podamos entender cada vez más de tu amor, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por poder estar acá. Y gracias por esta iglesia aquí en Chuy. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo. Amén. Y si has tomado alguna decisión
o tienes alguna duda, alguna pregunta, nos encantaría hablar más contigo. Por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por donde sea, comunícate con nosotros. Con la persona que te pasó el link. Queremos hablar de eso que es esperanza verdadera y esperanza eterna. Queremos hablar de Cristo. Buenas noches.